Vamos a abrir la Biblia en esta tarde, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Esta ocasión les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 8. Marcos capítulo número 8, y leemos el versículo número 1. Dice así la Escritura: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer, a sus casas desfallecerán en el camino, algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Señor, te damos gracias por esta palabra. Esperamos que nos hables a cada uno de nosotros según nuestra necesidad espiritual, y que tu gracia, Señor, sea abundante para cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos encontramos frente a la segunda multiplicación de los panes. En el capítulo 6 ya el Evangelio de Marcos nos describió el tremendo milagro que había sucedido. Y ahora nos encontramos en la segunda multiplicación de los panes. Y quizás en el lugar donde se encuentra Jesús ahora, no es muy claro en qué lugar está, ya que cronológicamente el Evangelio de Marcos no fue muy prolijo quizás en traer o poner las cosas cronológicamente. Sin embargo, no hay duda, o no voy a decir no hay duda, sino que quizás hay más indicios de que él, por supuesto, está todavía en Decápolis. Y Decápolis era una región que era más pagana que judía. Ahora, las semejanzas de estas dos narraciones, usted puede leer el capítulo 6 y leer la narración de la primera multiplicación de los panes, y va a encontrar que se parece mucho a esta segunda multiplicación de los panes. Muy, muy parecido. De tal manera que algunos llegan a pensar de que Marcos en realidad lo que hace es poner el mismo evento de una manera en el capítulo 6, y en el capítulo 8 lo hace de una manera quizás diferente, pero que creen algunos que sea el mismo evento y que no hubieron 2 multiplicaciones de panes en el Evangelio de Marcos o en los evangelios, ya que los dos tienen mucha semejanza. En ambos hay controversia contra los fariseos. En ambos encontramos a los discípulos con el Señor y una mujer extranjera, y el sordo y tartamudo que vimos también se encuentra el Señor con ellos, con él. Las 2 sesiones concluyen con un milagro de sanidad, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8, verso 20, aquí más adelante. Entonces, pareciera que los relatos son iguales, y más adelante usted va a encontrar que Jesús, en el capítulo 8, va a encontrar que Jesús les dice: todavía no entienden lo que pasa, no recuerdan ustedes cuando yo
Otros críticos, lo que se llama la crítica textual, creen que el copista lo que hizo es, bájale un poquito el retorno, gracias. Lo que cree que acomodó esos versículos para precisamente hacer ver que hay dos multiplicaciones de panes y peces. Ahora, nosotros como hemos venido estudiando esta parte, hermano, no le baje mucho, por favor, porque el retorno es que uno se escucha aquí, entonces yo también me tengo que escuchar, predicar. Si necesito arrepentimiento, pues. Pero fíjense, hermanos, que el punto está en que todo el contexto que hemos estudiado, recuerdan ustedes que Jesús se fue a Tiro y a Sidón, es decir, una tierra que no es judía. Y cuando llega allá, él está como escondido, entre comillas. Y luego viene esta mujer cananea que tampoco es judía. Y luego sale de ahí y se va ¿a dónde? ¿Se acuerdan a dónde se va? A París. ¿Quién dijo París? ¿Cómo que París? No, pues se fue a Decápolis, donde también es otra ciudad que no es judía. Entonces, viendo ese contexto, es como una especie de un viaje misionero que está haciendo el Señor fuera de la tierra de Judea. Por eso que nosotros concluimos que en realidad son dos multiplicaciones de pan y no solo uno. Porque el conjunto, el tenor de este capítulo 7 y el capítulo 8, sobre todo al principio, nos está mostrando de que el Señor está tratando con la gentilidad, está tratando con los gentiles. Oigan esto, en el capítulo 6 encontramos que Jesús multiplica los panes en medio de los judíos. En el capítulo 8 aquí está en Decápolis. En el capítulo 6 Él está dándole de comer. Yo soy el pan de vida que vino del cielo. El que comiere este pan nunca más tendrá hambre. Le está dando a los judíos. Pero luego Él sale y va a Tiro y Sidón. Y cuando llega a Tiro y Sidón y luego sale de ahí y se va a Decápolis, dice que en Decápolis, que creemos que ahí es donde está ahora, en el capítulo 8 que acabamos de leer, ya está en tierra gentil. Y que también está llevándole pan espiritual a los gentiles. ¿Por qué le está llevando pan a ellos? Porque los judíos no le están aceptando el mensaje como Mesías. Entonces pareciera ser que en realidad lo que el Señor está abriendo la puerta, como ya lo hemos visto en las otras ocasiones, a los que no son judíos, para que también oigan el mensaje y conozcan la gracia del Señor. Entonces y fuimos descubriendo y vamos descubriendo la Sirofenicia, aquella mujer que ella es cananea, recibe la gracia del Señor y ella pide no pan sino solo migajas. Pero el Señor, a medida que vamos avanzando en el texto y ahora más todavía, nos vamos a dar cuenta que Jesús no le vino a traer migajas a los que no son judíos, sino que le vino a traer el pan integral. Por eso es que esta multiplicación de panes en terreno gentil trae una importancia suma, porque lo está diciendo el evangelista Marcos, que también Jesús trajo no migajas, sino que así como le trajo pan a los judíos, también le está trayendo pan a los gentiles. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, muy bien. Entonces el terreno está ya preparado, porque ya Él viene preparándolo con la cananea, viene preparándolo con el que sanó, que era sordo y que hablaba mal. Viene preparando, son personas no judías. Y entonces el terreno está preparado para compartir los panes en tierra pagana, que estamos aquí, que acabamos de leer. El maná, que fue rechazado por los judíos, se convierte en alimento y comida para los perritos. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo que no está bien tirar el dar el pan a los perritos? Entonces ella dice no, pero los perritos también comen las migajas. Y entonces el Señor nos muestra aquí, o el Evangelio nos muestra y nos va mostrando que el Señor en realidad trajo el pan integral. Que los perritos, como éramos nosotros catalogados por los judíos en aquellos tiempos, por ser inmundo, en el sentido que no guardábamos la ley judaica, pues ellos están recibiendo las bendiciones que el mismo Israel está recibiendo.
Los paganos que han acogido a Jesús están ya preparados para reconocerlo como Señor. Está a la puerta ya. ¿Se acuerdan de la cananea que dije que estaba empujando la puerta? Quiero ser, dame, yo quiero. Si tú ellos no quieren, pero dame a mí, aunque sea migaja, yo quiero. Y en eso estamos. Entonces los paganos no son alimentados con migajas. No caen migajas, no, el Señor le va a dar el pan entero, y eso es lo que representa, hermano, en sí este milagro. Quiero decirles esto: este milagro es real, es verdad. Le dieron 7 panes al Señor y Él los multiplicó y comieron 4,000 personas. Sí, es real. Amén, hermanos. No es una metáfora, no es algo que una parábola, no es real. Pero detrás de esto, y ese es el problema de la iglesia, que lamentablemente voy a decirlo de esta manera, los pastores somos malos para estudiar la Biblia. Siempre nos conformamos con lo que es el no ir a buscar más allá del porqué de las cosas. Entonces siempre usted, cuando escucha esto, curiosidad, esta semana escuché a un predicador de esto y hablaba de las finanzas, de la plata y del dinero. Locuras, porque no tienen no buscan, no tienen la pasión, no sé, y los pastores debemos pedirle perdón a Dios por eso, porque ustedes lo que necesitan es ser alimentados verdaderamente por la palabra de Dios. Ahora, ellos también se van a sentar en la mesa del Rey de Gloria. Los judíos siempre tuvieron en mente de que los países paganos, todos los que no eran judíos, eran ciudades o países, personas inmundas que no guardaban la ley de Dios. Y es verdad que Dios se reveló a Israel para la palabra de Dios, pero que ellos no cumplieron su misión de ser modelos para las demás naciones. Sin embargo, el Señor va a dar una profecía extraordinaria, y eso lo vimos ya, pero lo quiero recordar en Mateo el capítulo 8. Jesús sana al criado de un capitán romano. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 8. Fíjense, sana a un el criado de un capitán romano. Otra vez otro gentil, es decir, un no judío. Increíble. Otra vez un capitán romano, un gentil, el cual no tiene más fe, va a decir el Señor, que los mismos judíos. Al entrar Jesús a Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo: Señor, mi criado está enfermo en casa, paralizado, sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré y lo sanaré. El capitán le contestó: Señor, no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando les digo a uno de ellos que vaya, va, y cuando le digo a otro que venga, viene, y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, que eran los judíos: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. ¿Y quién era? Un pagano. Y les dijo, y ahí aprovechó de decirle esto tremendo, que aquí está usted, aquí adentro. Y le dijo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán, es decir, no judíos, se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados en la oscuridad afuera, es decir, a los judíos, o sea, los que vino Cristo como Mesías. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Eso lo profetizó el Señor, que los primeros que entrarían al reino de los cielos lamentablemente no sería Israel. Fíjense, hermanos, cómo la iglesia, la primera iglesia en Hechos capítulo 13 veía todo este asunto. El discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, en su primer viaje misionero. Oiga esto, Hechos 13: el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Hechos 13:45: pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, los judíos, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicado primeramente a vosotros. Lo mismo que dice Jesús a sus discípulos: a ustedes, judíos, primeramente ustedes. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin que les lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Increíble. Y en Hechos aquí 13:48, oyendo esto los gentiles, es decir, ustedes, se regocijaron y glorificaban a Dios. Israel, tú no quieres a ese Mesías. Yo lo quiero, yo lo necesito en mi vida, porque soy esclavo del pecado. Necesito a ese Mesías. Si tú no lo quieres, yo lo quiero. Dame migajas aunque sea. Y el Señor le dice: no, te voy a dar el pan entero. Gloria a Dios. Así pues, con este segundo relato de multiplicación, lo que está Marcos mostrándonos y pretender y subrayar es el alcance universal de la misión que Cristo tiene en este mundo. No solo a los judíos, sino también a los paganos. Ahora el evangelio no está limitado, y eso es importante. A la iglesia, la primera iglesia, le costó entender esto, hermano. La iglesia o el evangelio no está limitado a una nación o cultura, todo lo contrario. Con el tiempo, la primera iglesia con el tiempo se fue inculturando, fue perdiendo fuerza los judíos, la iglesia judía, y se fue desjudaizando de tal manera que hoy día la iglesia de Cristo, la mayor parte de la iglesia cristiana en el mundo entero no es judía. ¿O usted es judío? Sé que ya ahora está la moda, que hay pastores que no sé de dónde sacan que tienen sangre judía, entonces se visten de hebreo y predican como hebreos. Pero no, hermanos, no, para nada. Ahora sí, verso 1: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer. ¿Ven? En aquellos días. Es el problema de Marcos, que no hay cronología. En aquellos días, ¿cuáles días? En aquellos días. Pero él usa aquellos días para conectar a los demás versículos, nada más. Por eso es que es difícil de ver en qué lugar está Jesús haciendo este milagro. Y nosotros creemos, dentro del contexto que venimos estudiando ya casi un mes, que está en un lugar todavía pagano. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, verso 1: los milagros de Jesús no solo tenían el propósito de, hermano, mostrar que Él era el Mesías, sino que también tenían unas enseñanzas profundas en la revelación evangélica para todos nosotros en estos tiempos. Fíjense, Él dice, el versículo dice, los convoca solemnemente: vengan acá para exponerle la necesidad que hay en medio del pueblo. Entonces ellos representan el nuevo pueblo de Dios. Los discípulos representan la iglesia que recién está empezando, y el Señor los convoca solemnemente y les dice: vengan acá. Y ellos vienen y le dicen: veo la necesidad del pueblo que tiene hambre y no tienen que comer. Y a pesar de haber estado 3 días, ¿sabe lo que es estar 3 días? Imagínense, aquí cerramos con llave, traemos café, calentamos bien el asunto y nos ponemos a comer una bandeja paisa. 3 días, juntitos, nos conoceríamos más, ¿no? ¿Qué tal? ¿De dónde viene? Mucho gusto y no sé qué. 3 días. Y en 3 días los discípulos no se daban ni cuenta, no se dieron cuenta cuál era la necesidad del pueblo. 3 días con ellos. A pesar de estar 3 días ahí, pues no se dieron cuenta lo que urgía, la necesidad. Los discípulos son los que hasta este momento, escuche esto, estaban medio sordos, ¿se acuerdan? Jesús sana a ese sordo, tipificando que Israel todavía está sordo. Pero yo le voy a quitar la sordera a los gentiles para que oigan mi voz y sean salvos y puedan hablar mi palabra y dejen de ser tartamudos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, aunque obviamente sabemos que al Señor le preocupa, y hermanos, la comida que comemos de cada día, en su providencia el Señor nos viste como los lirios del campo y nos alimenta como las aves del cielo. Claro, a Dios le preocupa eso. Pero aquí esto es más allá. Si nos quedáramos solo con esto, nos quedaremos cortos, porque hay más que aprender en esto. Versículo 2. Por ello dice, y corro un poco porque el tiempo ya se fue, por eso voy rápido, hermanos, disculpen. Por ello dice, verso 2: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que no tenían que comer?
Porque observó, se dio cuenta. Traían comida seguramente seca, conservada con sal, pero se les acabó y Jesús vio esa necesidad. Sanó enfermos, dice el Evangelio de Mateo capítulo 15 creo. Sanó muchos enfermos y la gente se quedó 3 días ahí. Y Jesús le dice: necesitan alimento. ¿Qué tienen que comer? No tienen que comer. No tienen que comer. Oiga bien, no se me pierda, porque es importante. Ahora sí, oiga bien, no tienen que comer. Los gentiles no tienen que comer. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de comer, en el Antiguo Testamento hablamos de comida, de enseñanza. No tienen que comer. Los gentiles no tienen nada que comer. No hay quien les enseñe la palabra de Dios. Versículo 3. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Necesitan alimento, van a desfallecer. Necesitan comer espiritualmente, necesitan la palabra de Dios. Jesús siente compasión porque la gente ha estado sin comer durante 3 días. Están ciertamente sin comer 3 días. 3 días sin comer. Oiga, el que tiene oídos, oiga. ¿Cuántos días? 3. ¿Por qué dice 3 días? 3 días sin comer. Como dice en Mateo capítulo 5: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero está diciendo eso porque ahí el Espíritu de Dios está y Él enseña a su iglesia, pero todavía Él no ha muerto y el Espíritu no ha venido. Todavía no llegamos a Pentecostés capítulo 2. Entonces le dice: 3 días hace que están aquí esperando y no reciben palabra, no tienen palabra. Estoy hablando espiritualmente, ¿me entienden, mis hermanos? Entonces no tienen de comer 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, 3 días. 3 días estará enterrado el Hijo de Dios. 3 días donde no hablará, no enseñará a nadie, nadie oirá su palabra. 3 días. Pero después que pasa el 3 días, Él les va a dar de comer. Llega el 3er día y que dice el Señor: voy a hacer un milagro por ellos y les voy a dar de comer. Cuando Cristo muere, está 3 días enterrado, sale resucitado por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, Él le da la palabra a su pueblo y envía el Espíritu y nutre a su pueblo. Ahora sí, comed, porque ya pasaron los 3 días. Amén. Ya pasaron los 3 días. La multitud muestra su devoción hacia Él. Hermano, ¿quién se queda 3 días en el campo? Durmiendo en la noche ahí, en el campo, 3 días. Entonces los gentiles están listos para recibir la gracia de Dios. 3 días llevan conmigo. Vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán a comer después de 3 días. Porque después de 3 días resucitaré y le daré de comer a ellos, a mi iglesia. En el capítulo 6 de este evangelio, el versículo 34 creo que es, dice que el Señor tuvo compasión, pero no la misma compasión. Aquí tiene compasión de que porque no tienen que comer. En el otro era: tengo compasión porque. ¿Por qué? Exactamente. No dijeron nada, pero les voy a ayudar. Exactamente. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Se compadece de ellos porque no tienen de comer, pero en 3 días les daré de comer. Después de 3 días que yo resucite, les daré de comer. Y están como ovejas que no tienen pastor. Sí, porque 3 días se quedarán sin pastor. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y hirió el pastor, el pecado, Satanás, el mundo lo hirió, y la iglesia quedó sin comer, sin nada, 3 días en ayunas y sin pastor, como ovejas que no tienen pastor. Pero al 3er día se levantó y llamó a su pueblo. Versículo 4: sus discípulos respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos?
La palabra estos es una palabra como decir, oigan bien, me van a entender todos. En otras palabras, él le está diciendo, ¿a dónde vamos a encontrar dinero para darle de comer a esta chusma? Ese es el griego. Así. ¿Por qué hablan así los discípulos? Y no es que los discípulos no tuvieran amor, no los quiero presentar como ogros. Lo que pasa es que ellos no tenían el entendimiento del universalismo del evangelio. Ellos pensaban que el evangelio solo era para ellos. Entonces, como estaban en tierra pagana, el Señor ellos le dicen, Señor, ¿de dónde vamos a sacar para esta chusma? Es despectivo, es decir, menosprecian, pero así eran los judíos. No creen en el amor universal. Pero gracias a Dios que los oídos se van abriendo poco a poco y van entendiendo. ¿Se acuerdan que el Señor le puso la ley y dice, ábrete? ¿Qué le dice la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Efata, exactamente. Ábrete. Que se le abran los oídos a los discípulos para que entiendan el mensaje universal, que esto es para el mundo entero. Miren, hermanos, aun cuando el Espíritu ya había venido, si usted está notando, anote Hechos 11:19. Aún ahí, ya la iglesia está ahí, el Espíritu vino, ya todo está bien. Pero vea, le leo Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Y estamos en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles y todavía no entienden de que el mensaje es universal. Versículo 5, tengo que correr. Versículo 5 dice así: Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió. La multitud tiene hambre y ellos no han hecho nada para darle de comer. Tienen por ahí algunas enseñanzas, pero no la pueden comunicar con libertad. Miren, hasta el capítulo 11 todavía no la pueden con libertad, porque todavía creen que el mensaje es solo para los judíos. Imagínense ahí. No la dan con la libertad. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, la multitud tiene hambre, pero ellos no pueden darle de comer. Todavía no entienden que el mensaje es para todos. ¿Por qué? Porque son paganos los que están ahí. Queda la chusma. ¿Cuántos panes tenían? 7. Muy bien, 7. Ahora, escuchen bien esto. Hay que tener mucho cuidado con los números en la Biblia. Cuidado. A veces en la Biblia el 7 significa 7. No hay nada más. 7. No hay para darle vuelta. 7. Pero en otra ocasión el 7 también significa plenitud. Significa totalidad divina. En 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, y al 7º día reposó. La totalidad está hecha. 7 vueltas dieron los israelitas. Los israelitas que dieron 7 vueltas, en Jericó. ¿Conocen? En la escuela dominical en mi iglesia, cuando era pequeño en Chile, me enseñaron eso. A Jehová clamaron todos. El 7, otra vez, 7. 70 semanas de año, dice, profetiza Daniel. 7, 70. Entonces 7 está hablando de totalidad, no en todas partes, tengan cuidado. Pero aquí, también creo en Deuteronomio 7, dice que eran 7 las naciones poderosas. 7 naciones poderosas que tenía que sacar Josué para tomar la tierra de Canaán. 7. El número 7 habla de plenitud de los gentiles, de todos los gentiles. El 7. Entonces el 7 evoca esa plenitud de los paganos, esa plenitud de
Todos los que el Señor quiere salvar. ¿Se acuerdan? No recuerdo si es en Romanos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos? El otro día estaba viendo, creo que pasamos 6 años estudiando Romanos, hermano. Pero ahí en Romanos, creo que en el capítulo 11 dice Pablo que Israel Dios no lo ha rechazado totalmente. Dice, pero están ahí entre ven y no ven el Mesías. Pero dice esto: mientras entra la totalidad de la gentilidad en la salvación de lo que Dios ha predestinado. Entonces está la totalidad de la gentilidad. Dios tiene predestinado un grupo. De número no sabemos, pero Dios tiene predestinado, según Romanos 8, Dios ha predestinado, según Efesios 2, Dios ha predestinado un grupo de personas para salvar. ¿Quién son? No sabemos. ¿A quién le predicamos? Al mundo entero. Amén, hermanos. Entonces, no son migajas que viene el Señor a dar, son 7 panes. Le viene a dar la totalidad, la plenitud del pan, porque el 7 ahí es la plenitud de la bendición. No vengo a dar migajas, no vengo a libertarte a medias. Si el Hijo te libertare, serás libre a medias. Así dice el versículo. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, totalmente libre. Uno no puede decir, mire hermano, yo me drogaba, pero ahora ya soy cristiano, me drogo, pero ya menos. Ya llevo 5 años con menos droga. No, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. No es a medias, no son migajas. El pan es para nosotros también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No seáis esclavo de nada. La vida que Dios da es abundante. Es libre de todo lo que nos pueda oprimir en esta tierra. Si conoces a Cristo, si no lo conoces, y aquí quiero concluir unos minutos más y terminamos. Más adelante lo vamos a estudiar en el capítulo 11 de este mismo evangelio. Usted va a encontrar que Jesús maldijo una higuera. Tenía hambre y pasa por ahí y ve si hay higos, y no lo había, pero porque no había tiempo, no era el tiempo de los higos. Y el Señor aún así maldice la higuera. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué culpa tiene ese árbol si no era el tiempo de los higos? Otra vez hay que buscar la parte espiritual. ¿Y cuál es la parte espiritual? Israel, tú eres la higuera y no das fruto. Te viene encima el juicio por no haber hecho lo que te mandó a hacer el Dios del cielo. Yo soy el último que viene ahora. Israel, te enviaron a Jeremías. ¿Se acuerdan? En el monte de los olivos el Señor dice, cuántas veces te quise juntar como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, pero no has querido. Te mandaron profetas, te enviaron hombres de Dios, te envió Juan el Bautista, te envió a Jeremías, te envió a Isaías, te envió a Malaquías, te envió a Oseas, a Miqueas, te envió hombres para que despierta Israel ya. Y por último envía al Hijo. Pero después del Hijo, si no se arrepienten, entonces le viene el juicio. Y eso significa, esa higuera maldecida, que a Israel le venía el juicio. Y peor todavía, hermano, cuidado con lo que hablamos. No en el sentido de que uno tiene poder para crear por lo que dice. No, tengamos cuidado en el sentido como los judíos dijeron a Pilato, mata a este hombre, hablando de Jesús, dice, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, así fue. El año 70 Israel fue destruido y estuvieron hasta el año 1948 o 47 sin nación. La obra de Dios se podrá en manos, y ese es el problema, en manos de otro pueblo. Israel no ha sido fiel. Te traje el pan, lo multipliqué y no hiciste caso. Ahora vengo a las regiones de Decápolis, la mujer cananea, y todos ellos dicen, danos, no migajas, danos. Y reciben.
Pues ahora yo voy a levantar un nuevo pueblo, ya no judío. Ahora voy a llamar un pueblo nuevo que se llama la iglesia, la novia de Cristo. Y los primeros miembros de esa iglesia son los 12 apóstoles. Por eso que a ellos les cuesta entender que ahora ellos son el fundamento de un nuevo pueblo. A ellos les cuesta entender eso. Ellos dicen, no, nosotros esa chusma, ¿cómo le vas a dar a esa chusma? Pero Pedro, Juan, esa chusma es la novia de Cristo. Y ustedes van a ser los líderes de ellos en un nuevo pueblo. ¿Me entienden, hermanos? Y aquí sí acabamos Marcos 12, nos adelantamos a Marcos 12. En Marcos 12 dice: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña. Perdón, hermanos. Sí, Marcos 12:1. Pero quiero decirle esto. Cuando vamos llegando al capítulo 12 de Marcos, dice: y les habló en parábolas. Cuando el Señor empieza a hablarles en parábola a Israel, es porque ya le llegó el juicio. Les habló la verdad, pero ahora les va a esconder la verdad para que no oigan la verdad. Y solamente le va a dar la verdad a su nuevo pueblo, que es la iglesia, que son los apóstoles, en privado. A ustedes le dice: en privado les enseñaré los misterios del reino. A ellos ya no, el juicio ha llegado. Y aquí le habla para que no entiendan. Si la parábola aquí están hechas para que el pueblo ya no entendiera, porque ya llegó el juicio. ¿Y saben lo que son las parábolas? Entre muchas cosas, es la misericordia de Dios, porque entre más sabes, más Dios te demanda. Entonces el Señor le dice: mejor le hablo en parábola, que no entiendan, para que el juicio no sea tan difícil para ellos. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces comenzó a hablarle en parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Esa viña es, hermanos, Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cavó debajo del lugar edificio, una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Ahí está el Señor diciendo: aquí está pueblo, aquí están líderes religiosos, aquí le dejo mi ley, aquí le dejo mis mandamientos, aquí está en sus manos la viña. Ustedes administren esta gracia que le estoy dando y sean ejemplos. Yo regresaré dentro de un tiempo. El Señor regresó, si era Jesús el que vino a pedir cuenta. A ver qué tal higuera, ¿estás dando fruto? No. Tremendo, ¿no? Al tiempo de la vendimia, verso 2, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Envió a profetas. Le envía al profeta, le dice: ¿qué tal, Isaías? Envía, anda a hablar al pueblo y dile que aquí yo estoy pidiendo cuentas. ¿Y qué hicieron? Hebreos dice que lo aserraron a Isaías, lo mataron. ¿Qué hicieron con Jeremías? Dice que lo ponían en cisterna, que lo golpearon, lo maltrataron. Vea el versículo 2. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Verso 3. Pero ellos, echándole mano, le golpearon y lo enviaron con manos vacías. Verso 4. De nuevo lo mandó otro siervo, otro profeta, y le hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Verso 5. Y envió a otro, y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Así se la pasó Israel, matando a los siervos de Dios. Versículo 6. Vea en su Biblia, hermano, versículo 6, véalo. Todavía les queda uno. ¿Qué dice? Un hijo amado. No es difícil saber quién es ese hijo amado. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. El padre dice: respetarán a mi hijo. Verso 7. Pero aquellos labradores, hablando de Israel, se dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron. Y esto Jesús le está diciendo ahí en su cara a ellos. Y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Dónde murió Cristo? Fuera de Jerusalén. Verso 9. ¿Qué hará entonces el padre, el dueño de la viña? Y aquí está.
Aquí están los gentiles, aquí está usted y yo. Vendrá y destruirá a los labradores, maldijo la higuera, y dará la viña a los latinos, a los gentiles, a los franceses también. Tengamos, no son chusmas, tengamos misericordia. Y le dio la viña a otros. Luego en Mateo 21 dice, paralelo a esto, por esto digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Esa nación es la iglesia de Cristo. Y el paralelo, Lucas 20:16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. En Lucas 20, nunca suceda tal cosa, verso 17. Pero él, mirándolo fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir lo que está escrito? La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular, se ha convertido en piedra angular. Esto fue hecho de parte del Señor. Ustedes desecharon la piedra angular, yo soy la piedra angular. Ustedes no la quieren. Toda la gracia, todo el pan que yo he venido a darles espiritualmente, ahora se lo voy a dar a los gentiles. Y ellos van a ser los que van a tener en sus manos la administración de la palabra, del Espíritu, de la gracia, de la predicación. ¿Qué judío predica a Cristo? Ninguno. Todos están ahí en la Torá y en el muro de lamentaciones. No tienen los oídos tapados. No pueden, son tartamudos, no dan. Si usted habla con un judío, él dice que Jesús no es el Mesías, que es un tramposo. Son tartamudos espirituales. ¿Pero por qué? Porque Jesús dice, la viña, la administración, la gracia se nos la va a dar a nosotros. Y nosotros sí somos los que predicamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¡Ey! Id por el mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El nuevo pueblo del Señor. Y cuando vino Pentecostés, la boca de Pedro por fin se arregló. Ya no tartamudeaba. Y empezó a dar el pan, la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 6, versículo 5, usted va a encontrar 7 diáconos con nombres griegos. 7 servidores. La palabra diácono es servir, es mozo de café. El que le trae el café, bueno, ya eso se perdió porque ya no hay café. Pero lo que sirve en el café, en la mesa, los mozos, le garçon. Pero eso es símbolo. Es símbolo de que 7, otra vez el 7, la totalidad de los siervos de Dios que ha puesto en su iglesia es para servir a la iglesia gentil. Y entre ellas judíos también, porque muchos se convirtieron, por supuesto. Pero fíjese, 7 gentiles, la totalidad de la gracia, sirven al Señor. En otras palabras, los perrillos se convierten en los nuevos servidores de la mesa del reino de Dios. La cananea no se imaginaba lo que venía a hacer el Señor. No, cananea, no, es más que migaja la que le voy a dar. Es el reino en sus manos, para que ustedes administren esa gracia. Qué increíble, hermanos. Qué increíble. Gloria a Dios por eso. Eso está en las manos de la iglesia de Cristo. No está en Israel como nación. No está. No lo tienen. No eran migajas. Versículo 8 de Marcos capítulo 8. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, otra vez 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9 dice estas palabras: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones. ¿Qué dice? Todas las naciones, razas, lenguas, pueblos estaban en pie delante del trono, delante del Cordero, y eran tanto que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz, todos los que son paganos, desde otras lenguas, que no son judíos, dice, lo ve proféticamente Juan. Todos gritaban. ¿Qué gritaban a alta voz? La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Es decir, que las naciones todas reciben la revelación de que Cristo es el Salvador. Cananea, esto es más que migajas. Sí, todos los que están en Decápolis, esto es la gloria de Dios que viene sobre ustedes. Esa es la realidad. Versículo 10: y subiendo enseguida en la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Esa palabra usted no la encuentra en Mateo 15, sino encuentra Magadán, no es la misma palabra. Ahí, o Magdalá, llegó a Magdalá, usted la encuentra en el paralelo, es otra palabra. Porque esta palabra, Dalmanuta, es una palabra que en realidad es un error del copista. En realidad no aparece por ninguna parte esa región. No se sabe de esa región y se cree que es un error, y que en realidad es más Magdala, la verdadera palabra que quiso decir aquí el que copió esto. Por eso que usted encuentra en los dos evangelios diferentes nombres. Bien, terminamos. Nosotros somos los que distribuimos el pan para alimentar a los que tienen hambre y sed de justicia. Es parte de, y la pregunta es parte del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Usted ya es parte. Si no es parte, hoy puede ser parte. Hoy puede recibir a Cristo en su vida, y ese pan de vida le va a alimentar su alma. Está lleno del Espíritu Santo para que su lengua se suelte y proclame la verdad. Y como dice el versículo 6, y terminamos, y los iba dando a sus discípulos. Les iba dando. Les iba dando. Tenía los 7 panes y les iba dando. Y eso es lo que hace Dios con nosotros hoy día, que somos su iglesia. Nos va dando el pan para que nosotros le demos de comer a los que necesitan la gracia. Les va dando. Les iba dando. Hermanos, quiera Dios que como iglesia nos dé el pan para que podamos ser alimentados. Sí, hermanos, que la iglesia reciba este pan, que todos los departamentos reciban el pan integral que necesitamos. Y usted póngase en las manos de Dios para que oiga a Dios, oiga a Dios. Y su lengua sea ungida. Dice que hablaban en nuevas lenguas. Dice que el Espíritu se derramó y hablaban nuevas lenguas. Es decir, que el Espíritu Santo toma control. Que tome control de nuestra lengua para que tengamos la facilidad de predicar la verdad y traer este pan. Hermanos, eso es lo que necesitamos como iglesia. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Te damos gracias, Padre bueno, por esta palabra que hemos recibido en esta tarde. Gracias porque son más que migajas las que tú traías al pueblo pagano. Y de ellos, Señor, dice que hiciste ministros, hombres y mujeres de Dios. Levantaste profetas, levantaste maestros, apóstoles, que fueron el fundamento de tu iglesia. Y que, Señor, ahora esa gracia que tú has depositado, has puesto en el corazón de tu nuevo pueblo que es la iglesia, ha sido capacitada para oír tu voz, como dice el Salmo 92. Tú ungirás mi cabeza con aceite fresco, mis ojos verán y mis oídos oirán. Una unción del Espíritu para proclamar la verdad de Dios. Oídos para oír tu palabra y proclamarla. Una lengua ungida por el Espíritu de Dios para proclamar la verdad a los que necesitan. Señor, has enviado no migajas. Tú quieres darnos la bendición entera en esta mañana, Señor. Ven tú, Padre, para sanar al que está enfermo en el nombre de Jesús. Señor, envía tu palabra para restaurar los cuerpos enfermos, pero sobre todas las cosas, envía tu palabra para salvar al que no te conoce.
Ven, Señor, y rompe tú los yugos de iniquidad y de pecado. Da el pan que necesitan tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que toda tu iglesia pueda entender que somos llamados a administrar lo que tú nos has dado. Un pueblo en el pasado lo desechó. Nosotros no lo queremos desechar. Por eso, Señor, henos aquí.